les quiero contar una historia impresionante sobre Bernard Nathanson, el rey del aborto, el afamado ginecólogo de los 75.000 abortos. Nació en el año 1926 en una familia judía en la ciudad de Nueva York. Estudió en la Universidad McGill en Montreal. En 1960 se especializó en la ginecología. Era uno de los defensores más influyentes del derecho al aborto. Fue director de la Liga de Acción Nacional por los Derechos del Aborto. Trabajó junto con Betty Friedman y otros activistas por la legalización del aborto en Estados Unidos y otros países. Lo llamaban el rey del aborto. Llegó a practicar más de 75.000 abortos en diferentes clínicas, domicilios particulares y centros hospitalarios de los Estados Unidos. Él dijo en varias ocasiones en conferencias y ante el comité del Senado lo siguiente: hice 75.000 abortos, he abortado a los hijos no nacidos de amigos, colegas y familiares. He abortado a mi propio hijo. Él además era un buen estratega comunicacional. Él sabía mucho cómo hacer lobby en los medios de comunicación para manipular la opinión pública, para llevar a cabo sus planes maquiavélicos para legalizar el aborto. En 1981, en una conferencia pronunciada en Canberra, Australia, Bernard reveló cómo los políticos y las grandes empresas lucraban y siguen lucrando con el resto de los bebés y cómo diseñaban sus estrategias mercadológicas perversas para convencer y manipular la población a favor del aborto. Bernard reveló las 3 estrategias fundamentales que se usaban para legalizar el aborto. Primero, el texto de una campaña propagandística. Dijimos al público que 10 o 15.000 mujeres anualmente morían por aborto clandestino y todo era mentira, eran 200. Segundo, el ataque a la iglesia, presentándola en la oposición al derecho al aborto como una injerencia religiosa. Eso fue eficaz, agrega él. Tercero, fue una táctica fundamental: denigrar o ignorar cualquier evidencia científica de que la vida comienza desde la concepción. Estas mismas estrategias maquiavélicas siguen siendo las mismas que se utilizan para legalizar el aborto en todo el mundo. La vida de Bernard iba a tomar un giro de 180 grados con la llegada de nuevas tecnologías de ultrasonido y de filmación en los años 70 en el campo medicinal, lo que permitía observar un aborto en tiempo real. Un día, mientras Bernard practicaba un aborto, tomó el brazo del feto con una pinza y vio cómo este estrechaba la cara de dolor, se les partió el alma. Ese fue su último aborto y desde entonces se convirtió en un activista pro vida, considerando el aborto como el holocausto más atroz en la historia de Estados Unidos. Decidió dejar por completo el mundo del aborto, llegando a la conclusión de que el aborto es un crimen, es asesinar un feto mientras lucha por su vida, que es un ser humano y que tiene tanto derecho como un adulto en la protección legal desde su concepción. Luego de su conversión, para decirlo de una manera, escribió el libro Abortando en Estados Unidos, donde se expone por primera vez lo que llamó los inicios deshonestos del movimiento aborto, entre otros. En 1984 dirigió y narró su primer documental El Grito Silencioso y después hizo su segundo documental llamado Eclipse de la Razón. Se trata sobre los abortos tardíos y la manipulación de números y las evidencias. Bernard desarrolló lo que él llama la teoría del vector de la vida, que establece que a partir del momento de la concepción existe una fuerza autodirigida de la vida que, si no se interrumpe, dará lugar al nacimiento de un bebé humano.
Él creció judío y durante más de 10 años antes de convertirse en provida, se describía a sí mismo como un ateo judío. En 1996 se convirtió al cristianismo diciendo una frase muy reconfortante para él: solo un hombre noble puede llorar su propio error y confesarlo. Bernat se casó 4 veces. Sus 3 primeros matrimonios terminaron en divorcio. Murió de cáncer en Nueva York el 21 de febrero de 2011 a la edad de 84 años. Le sobreviven su 4ª esposa Christine y su hijo Joseph, de una unión anterior, que reside en Nueva Jersey. Después de pasar de rey del aborto a abogado pro vida, dijo la frase más profunda y sincera para resumir su historia y el aborto. Él dijo, citando a Madre Teresa de Calcuta: la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño, al inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su hijo, ¿cómo podremos decirles a otro que no se maten? Les recomiendo muchísimo las obras de Bernat Nathanson, especialmente los documentales. Los pueden encontrar en el link de mi bio, que se encuentra en todas mis redes sociales o en mi canal de YouTube. Sígueme en las redes para más contenidos.